Quienes nos ponemos detrás de un púlpito o de un objeto como este, que en el fondo obviamente no es el importante, sino lo que hacemos desde acá, lo hacemos con temor y temblor porque reconocemos también nuestra gran debilidad y nuestra necesidad continua de gracia para poder hacerlo. Y particularmente cuando abrimos la Biblia y empezamos a meditar y reflexionar en lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos damos cuenta de algo que está más allá de lo que podemos apreciar y que es el hecho significativo de que un día Dios en su misericordia envió a un libertador para sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Romanos es la carta más teológica del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, obviamente, y que apunta al hecho más significativo de la historia de la humanidad y que tiene trascendencia más allá de las cosas visibles de esta tierra. Y el capítulo 5, versículos 12 al 19, relata ese hecho significativo a través de un contraste que muestra lo que ha sido la historia de la humanidad siempre, que es la crónica del fracaso humano por un lado y del triunfo divino por el otro. El ser humano puede hacer gala de grandes logros en todo tipo de disciplinas científicas, intelectuales, filosóficas y de todo tipo, y puede decir todo el avance que ha hecho la civilización humana a través del tiempo ha sido extraordinario y es innegable que eso lo podemos apreciar, sin duda. Tenemos lo que llamamos teléfonos inteligentes, que muchas veces son más inteligentes que quienes lo usamos. Tenemos una serie de otras cosas que dan confort y bienestar a nuestra vida. Estamos acostumbrándonos cada vez más a la comodidad, ¿verdad?, que tenemos en esta tierra gracias a los avances científicos. Sin embargo, todos esos logros de los que puede hacer gala el ser humano tienen un alcance relativo y temporal. No tienen que ver con lo verdaderamente trascendente, sino con lo visible, con lo palpable, con lo sensual, con aquello que podemos captar a través de los sentidos nada más. Pero nunca el hombre ha podido llegar a decir que no solo tiene logros desde esa perspectiva horizontal, sino que tiene el logro más importante de la perspectiva vertical en su relación con Dios. Toda la historia deja en evidencia su absoluto fracaso en aquello para lo cual fue concebido por Dios. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la razón por la cual existo, por la cual estoy en esta tierra? ¿Han pensado cuál es el significado de su vida y cuál es el propósito de su existencia? Estas que llamamos preguntas existenciales son importantísimas y la Biblia dice la razón por la cual fuimos creados y puestos en este sistema de cosas. No vinimos a esta tierra para vivir, para desarrollarnos en ciertas áreas de nuestra vida y luego entonces morir. Esa no es la finalidad del hombre. No es el propósito del hombre vivir para aquello que es temporal. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Allí está el propósito de la existencia del hombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, nos crea con el propósito de manifestar su gran amor por sus criaturas y para que sus criaturas, en la experiencia de recibir ese amor extraordinario de Dios, puedan entonces darle gloria a su nombre. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con el propósito y la finalidad de que esa imagen y semejanza de Dios fuera por todo lugar. ¿Recuerdan? Multiplicaos, llenad la tierra. ¿Llenar la tierra con qué? Con la imagen de Dios. En definitiva, así fue creado el hombre y evidentemente no se refiere a la imagen física porque Dios es espíritu. Se refiere a la imagen
interna del corazón, del espíritu, a la capacidad racional de entender, de comprender las cosas, de hacer, de discernir, y se refiere a la capacidad de expresar y manifestar sentimientos y emociones también, y a la capacidad de tomar decisiones, y a la capacidad de poder hacer juicios morales. Todo esto es parte de lo que Dios es, pero en grado infinito, obviamente. ¿Para qué nos creó? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en la medida en que la vida del hombre no apunte a ese propósito sublime, nunca podrá encontrar la verdadera razón de la existencia y podrá tener todos los logros del mundo y sin embargo no tiene absolutamente nada. El apóstol Pablo escribió sobre el meollo de la cuestión al decir que el ser humano, y aquí está la gran tragedia y aquí está el gran fracaso, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No le glorificaron como a Dios. ¿Ven el fracaso? Ni le dieron gracias, Romanos 1:21. En otras palabras, el hombre se negó conscientemente a dar la gloria a Dios conforme a su naturaleza como Dios, con las prerrogativas que esto implicaba. El no dar la gloria a Dios implica negar a Dios como tal. Del mismo modo, se negó conscientemente a alabar a Dios con acción de gracias por lo que Él es y ha hecho. Es decir, fracasó en aquello para lo cual fue creado. Por eso hablamos de que toda la historia da cuenta del fracaso humano. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, y esto es lo que nos da esperanza, y este es el mensaje central del Evangelio. El fracaso del hombre no implicó el fracaso del plan divino. Dios conseguiría cumplir con su plan trazado antes de la fundación del mundo, a pesar del fracaso del hombre que Él había creado. Dios conseguiría cumplir con su plan trazado antes de la fundación del mundo. Incluso, y esto es extraordinario, usando el fracaso del hombre para tales efectos. ¿Cómo decimos? ¿Cómo es eso? Sí. Dios usó incluso el fracaso del hombre para cumplir su propósito. ¿Dónde lo vemos esto más claramente? Obviamente en la cruz de Cristo. Fue el odio de los hombres que trajo como consecuencia la crucifixión de Cristo. Por envidia los entregaron los religiosos de su tiempo. Lo aborrecían porque ganaba más adhesión del pueblo en general, porque las personas decían, este enseña de una manera tal que nunca habíamos visto. Enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos. Le tuvieron envidia, codiciaron su posición cuando atraía a las multitudes a escuchar su mensaje y entonces dijeron, este hay que sacarlo de la esfera humana. Eso mostró el fracaso. ¿Por qué? Porque a quien rechazaron fue a su Redentor, el Mesías, que dio claras muestras de que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mostró sus cartas credenciales no solo a través de milagros, sino a través de las expresiones de sus propias palabras y de la autodeclaración de que era el Hijo de Dios. Este es el fracaso del hombre. Pero al mismo tiempo, ese mismo hecho de la cruz de Cristo que mostró el fracaso del hombre al poder identificar correctamente a Cristo como el Mesías, era el triunfo de Dios. Reveló el triunfo de Dios. Porque al vencer la muerte, que era la paga del pecado, pudo abrir la puerta del cielo para el hombre perdido. Hechos 2, 22 y 24, al 24 dan cuenta de esto. Noten cómo hay dos cosas siempre en estos versículos que voy a citar aquí. Pedro, predicando el día de Pentecostés, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, allí lo identifica, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Versículo 23. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó. Pero noten lo siguiente. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ustedes fracasaron al no reconocerlo y lo crucificaron. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El plan del hombre para matar al Señor Jesucristo, no obstante, fue usado por Dios para desarrollar su plan redentor. Ahí está el fracaso del hombre y el triunfo de Dios. Luego el capítulo 4, versículo 29, cuando los discípulos son amenazados y van y se reúnen con la iglesia y oran al Señor, ellos entienden claramente esto. Del 27 al 28, en realidad, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se reunieron, se pusieron de acuerdo con el propósito de colocar a Cristo en la cruz. Ahí está su fracaso. Versículo 28. Para hacer, ¿qué dice? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, lo que hicieron los hombres a través de su fracaso fue simplemente iluminar más el triunfo de Cristo. Hermanos, esto es la historia de la humanidad. Y por eso espero poder desarrollar al menos 3, quizás 4 exposiciones sobre el fracaso del hombre y el triunfo divino. Y el primero tiene que ver con lo esencial. El primero tiene que ver con el primer gran fracaso del hombre, pero al mismo tiempo el inicio del primer gran triunfo de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 2 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la síntesis del fracaso del hombre. Aquí está la explicación del versículo 13 al 17. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí está versículo 13 y 14, la explicación del versículo 12. Y luego, versículo 15 al 17, la comparación y el contraste al mismo tiempo entre el primer hombre que fracasó y el segundo hombre que venció. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ahí está la comparación, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ahí está otra vez, uno al lado del otro. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Conclusión, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el fracaso humano, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el triunfo de Cristo, los muchos serán constituidos. Como probablemente quienes están familiarizados con el libro de Romanos saben, es la parte doctrinal más importante, como dije, del Nuevo Testamento. Y la doctrina central que expone el apóstol Pablo aquí es la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, que el hombre es justificado solamente por la fe. Pero ¿por qué necesita ser justificado? Y a eso apunta el texto.
Este tema del fracaso del hombre y del triunfo de Dios es, en definitiva, lo que revela la razón y la necesidad de la justificación por la fe. Y en esta carta el apóstol Pablo nos lleva hasta el origen del problema, como también el origen de la solución. Comienza la carta, luego los saludos introductorios, con la presentación de su tesis principal. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 1, versículo 17. Allí está su tesis central, la cual va a desarrollar en el resto de la carta. Y continúa con el gran paréntesis explicativo sobre la necesidad del Evangelio que revela la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está el fracaso humano. Capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Entonces, en el capítulo 3, versículo 21, comienza con la exposición de la doctrina de la justificación por la fe. 3, 21 al 31. Pasa entonces a la explicación de la doctrina de la justificación por la fe por medio de una ilustración tomada de la vida de Abraham. Capítulo 4, versículos 1 al 25. Para luego entrar en la descripción de las consecuencias de dicha doctrina, capítulo 5, versículos 1 al 11. Una vez que hace esto, entonces apunta al origen del problema. De la consideración de los benditos efectos, capítulo 5, versículo 1 al 11, sobre los creyentes en la reconciliación por medio de Cristo, el apóstol pasa ahora a los efectos de esa reconciliación como la posición de toda la raza humana ante Dios. Su tema es que la reconciliación es la respuesta de Dios al fracaso del hombre que corresponde a la transgresión original. Ambos procedieron de una persona. La transgresión procede de Adán, mientras que la reconciliación y la justificación proceden de Cristo y su obra. Ambos incluyen a toda la humanidad en sus resultados, así como uno introdujo el pecado en el mundo, Adán, y como consecuencia la muerte, así el otro introdujo la justicia, Cristo, y como consecuencia la vida. Algunas observaciones generales sobre estos dos personajes nos ayudarán para entender mejor el texto. Este está lleno de doctrina y no vamos a hacer una exposición doctrinal porque eso la dejamos para un seminario teológico, ¿verdad? Pero lo primero que debemos observar es que Adán aparece aquí no en representación de sí mismo, sino como cabeza federal o representativa de toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Que lo que él hizo involucró a todos sus descendientes para siempre. Así como Cristo se presenta como la cabeza federal o representativa de la humanidad redimida, los creyentes. De tal manera que lo que hizo Cristo es como si nosotros lo hubiésemos hecho. Segundo, en función de ello hemos de entender que los actos de uno y de otro traen consecuencias para quienes representan. Es decir, se debe entender que la desobediencia de uno es la desobediencia de todos aquellos a quienes representa. Y si Adán en consecuencia nos representa a todos los seres humanos de todas las épocas, los que han vivido, los que vivimos y los que vivirán en esta tierra, entonces la desobediencia de Adán es la desobediencia de toda la humanidad. Del mismo modo que la obediencia de Cristo es la obediencia de todos quienes estamos en Cristo. Tercero, existe una relación contextual muy interesante con los versículos precedentes. El último beneficio que surge de la justificación es la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículos 10 y 11 del capítulo 5. Ahora, noten la relación que hay. La reconciliación implica dos cosas. Primero, que las partes a las que se hace referencia habían estado en un estado de alienación y hostilidad. Eso es el fracaso del hombre.
Éramos por naturaleza hijos de ira. Y el apóstol Pablo dice a los colosenses que éramos enemigos en nuestra mente y en nuestras acciones. Le dice a los colosenses. Estaban en un estado de alienación y hostilidad el uno respecto del otro. Y en segundo lugar, la reconciliación implica que esta hostilidad ha cesado y su discordia ha terminado amistosamente el triunfo de Dios. A partir del verso 12 se da ocasión al desarrollo e ilustración de estos dos puntos. Primero, el motivo de la hostilidad y sus efectos para toda la humanidad, con los que el apóstol comienza en el versículo que tenemos ante nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego entonces, la manera con sus consecuencias derivadas de ello en que ha terminado esta hostilidad. Es decir, cómo ha terminado esta hostilidad. Y aquí está el triunfo de Cristo. En esta mañana entonces haremos énfasis en estas dos verdades contrapuestas. El fracaso de Adán, que trajo consigo enemistad y alienación, y el triunfo de Cristo, que trajo consigo la restauración de la amistad y la relación con Dios. Veamos primero el fracaso de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué es lo que es el pecado? Una manera simple de describirlo es la transgresión de la ley. Dios dio la ley de Moisés en el Sinaí a Moisés precisamente, al pueblo en general a través de Moisés, mucho tiempo después de que había sido creado el ser humano, Adán y Eva. Sin embargo, aunque estos, como va a decir el texto más adelante, desde Adán hasta Moisés no pecaron, no les fue inculpado el pecado porque no había ley externa. No obstante, sí había pecado porque Dios había dado una ley anterior a esa. ¿Cuál es? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Además de eso, según lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, el Señor colocó en cada ser humano que Él creó una conciencia, la ley interna del corazón, para saber claramente cuando habían transgredido la norma de Dios. Por tanto, no hay excepción. El pecado es la transgresión de la ley, entonces, y el último hombre por quien entró en el mundo, y el único hombre, quiero decir, por el cual entró en el mundo, fue Adán. Fue creado a imagen del Todopoderoso, como vimos, y colocado en el Edén, donde contemplamos una prueba de la obediencia. Dios, evidentemente, al crear una criatura moral, necesitaba colocar una decisión moral delante de él. Y por eso, entonces, lo puso a prueba en su obediencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Con respecto al cual el Señor dijo, fíjense que dice, y Dios mandó al hombre. Es un mandato imperativo. Dios mandó al hombre diciendo, no comerás de él. Allí está el elemento para que él pudiese tomar una decisión moral al respecto. Alguien dice, pero el hombre fue creado sin pecado, ¿por qué pecó? Bueno, ahí está el punto. El hombre podía pecar o no pecar. Porque si no pudiera pecar, entonces no hubiese caído en el pecado. Pero entonces, ¿por qué Dios colocó el árbol del bien y del mal? Porque era una criatura moral. Y necesitaba expresar eso a través de una decisión moral. Dios le dijo, no comerás de este árbol. Y aquí, hermanos, saquemos de nuestra mente las fantasías que hemos hecho. No se trata de cuál era la fruta, no tiene nada que ver con eso. Lo importante era aquí que Dios le dijo, no comerás de este árbol, punto. Dios habló. Y Dios lo colocó allí para que él tomara una decisión correcta. Y la decisión correcta era, sí Señor, no comeré. Entonces aquí está la ley, mostrando el derecho de Dios de mandar por creación y la obligación del hombre de obedecer y la responsabilidad y la cuenta final que el hombre debe rendir al Todopoderoso como criatura. ¿Dios tiene derecho a mandar? Por supuesto. El hombre, su responsabilidad era obedecer y someterse.
Satanás, animado por un odio maligno hacia Dios y la santidad, se convirtió en el tentador, como sabemos, para introducir el pecado. Nuestros primeros padres se dieron. Un evento que cambió el camino de la naturaleza, el curso de la naturaleza, y cuyas poderosas consecuencias se sentirán por toda la eternidad, lamentablemente. Esta pequeña primera frase, que parece que no tiene mucho contenido, tiene un contenido terrible. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró y entró para quedarse. Y para producir nefastas consecuencias. Adán tenía el deber de someterse y obedecer entonces el mandato de Dios. Era un mandamiento directo, personal e intransferible. Y permítame enfatizar esta última parte. Intransferible. Él era responsable delante de Dios porque Dios no le dio el mandato directo a Eva, se lo dio a Adán. Y por eso Pablo lo cita como el que introdujo el pecado. En rigor fue Eva, ¿cierto? Por la que el pecado entró en la humanidad. Pero era Adán el responsable de la transgresión. La transgresión de nuestros primeros padres fue enorme y atroz. Hay algunos que se han inclinado a tratarlo con ligereza y algunas veces han preguntado, ¿qué gran ofensa podría haber sido comer una manzana? ¡Qué gran ofensa! Una manzana, ya le están diciendo cuál era la fruta, ¿cierto? ¡Qué gran ofensa es esa! ¿Cómo puede ser que Dios haya castigado al hombre de esa manera? Sin embargo, veamos lo que está implícito en esa desobediencia. Solo mencionar algunas 5 cosas al respecto. En ese pecado de desobediencia había incredulidad. ¿Por qué? Porque negaron el derecho de Dios a mandar y tomaron en poco la pena por desobedecer. Dios mandó al hombre y le dijo que si no obedecía, si comía de ese árbol que Él le había dicho que no comiera, ciertamente morirás. Entonces la expresión o la actuación de Adán y Eva mostraron incredulidad. No creo que sea tanto. Cuando Satanás tentó a Eva en el huerto y a Adán, precisamente puso en tela de juicio la credibilidad de Dios. Y entonces ellos, al desobedecer, transformaron esa falta de credibilidad en Dios en incredulidad. Segundo, ambición. Ambición desmedida. Porque aspiraban a ser como Dios. ¿Recuerdan? Escucharon al enemigo que le dijo, si ustedes hacen eso, en realidad van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes van a ser los dueños de su propio destino. ¿Han escuchado esta frase? Con respecto al aborto, no, tú mujer eres la dueña de tu propio cuerpo, haz lo que tú quieras. Eres la dueña de tu propio destino. Ese es el mismo mensaje de la serpiente, todavía susurra en los oídos de la gente. No, ¿qué tiene que ver Dios aquí? Ambición. Aspiraban a ser como Dios, según la engañosa oferta de Satanás. Tercero, esta desobediencia también mostró la sensualidad. Y aquí no confundir con sexualidad. Estamos hablando de sensualidad, es decir, lo que se puede captar a través de los sentidos. ¿Cómo? Porque deseaban satisfacer el mero apetito físico. Y vio Eva el fruto y vio que era bueno para comer. Era delicioso a la vista, era atractivo. Sensualidad. Y cuarto, ingratitud. ¿Saben por qué? Porque Dios, además de todo lo que había creado, formó un huerto especial, un lugar particularmente hermoso, dice la Biblia en su descripción, incluso en cuanto a la belleza física, dice que confluían 4 ríos en ese lugar. Y que se producía todo tipo de árbol frutal, hermoso, maravilloso. Nosotros podemos pensar cuando hablamos de río en montañas, en
en desfiladeros, en cosas extraordinarias. Nosotros tenemos belleza acá, pero imagínense la belleza en ese lugar donde el pecado no estaba presente. Sin embargo, a pesar de que el mandato comienza de todo árbol del huerto podrás comer, ellos olvidaron todo eso y dijeron, no podemos comer de este árbol. Ingratitud. Porque por ese hecho se volvieron contra ese Dios que había repartido a su alrededor todos los deleites y bienes para satisfacer completa y plenamente sus necesidades. ¿Ven lo que significa el pecado? Por un solo pecado. No, pero si fue un pecado simple, un solo pecado. Ese pecado incluía por lo menos 4 cosas: incredulidad, ambición, sensualidad, ingratitud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Lo notan? Ingratitud. Y así ha actuado el hombre por todas las edades. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí se asume una verdad conocida y reconocida, que por el pecado de Adán todos fuimos puestos bajo culpa y condenación. Como dijimos anteriormente, Adán no era un mero individuo privado, sino la cabeza y representante de toda la humanidad. Por lo tanto, lo que hizo al comer del fruto prohibido nos es imputado como si lo hubiéramos hecho nosotros. ¿Dónde pecamos? ¿Pero qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Solo permítanme hacer una pregunta. Si tú fueras el único ser humano en la tierra y Dios te da este mandato, ¿qué harías tú? Una vez lo hice allá en el norte y una persona me dijo, no, yo no actuaría como Adán. No. ¿En serio? ¿Verdad? El fracaso del hombre está desde el principio. Y por tanto, como nosotros también estábamos en Adán pecando, entonces también nosotros estamos sujetos al castigo que fue denunciado contra la transgresión. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 5. Es el capítulo de la muerte. Y vivió y engendró hijos, y vivió después de que engendró hijos, y murió, y murió, y murió, y repite como un estribillo terrible. Y nos habla de la muerte física allí, pero no solo en la muerte física, y eso es lo más terrible, sino en la muerte espiritual. No es solo la separación del alma del cuerpo que es la muerte física, sino la separación de la vida de Dios. Esto se afirma repetidamente en el texto explicativo que Pablo menciona allí. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Versículo 12. De nuevo dice, por la transgresión de uno muchos morirán. Versículo 15. Otra vez, el juicio fue por uno para condenación. Versículo 16. Y continúa, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, versículo 17. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, versículo 18. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, versículo 19. ¿Lo ven? Se repite una y otra vez el gran problema, el fracaso total y absoluto del hombre y de toda la humanidad en él. El apóstol coloca palabra tras palabra para hablar del pecado, de la muerte y la nefasta herencia que esto trajo a la humanidad. De Adán se desprenden 3 cosas: pecado, transgresión, desobediencia. Eso aparece reiteradamente en el texto. Pecado, transgresión, desobediencia. Y estos son como sinónimos del fracaso de Adán ante el mandato de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte, juicio y condenación. Así como la acción de él fue pecado, transgresión, desobediencia, también hay 3 consecuencias que se mencionan en el texto: muerte, juicio, condenación. Como consecuencia universal del fracaso de un hombre.
Esta herencia de muerte, juicio y condenación alcanzó desde la introducción del pecado en el mundo a todos sin excepción. Sin excepción. No, pero yo conozco una persona que es una persona muy buena. No, no hay excepción para esto. Y ojo, no solo en el sentido de que todos llevamos en nuestro ADN espiritual la corrupción pecaminosa, que eso bien lo sabemos, sino también en que todos manifestamos con acciones concretas la misma conducta rebelde de nuestra cabeza federal, Adán. ¿O no es así? ¿Cuál es el mayor pecado que nosotros podemos identificar? La transgresión de la ley de Dios. Ahora decimos, bueno, pero eso es para toda la humanidad nada más, nosotros somos creyentes. Hermanos, hagan un estudio de la historia de los apóstoles y vean cómo reaccionaron y cómo actuaron ellos. Unos querían quemar una ciudad completa y matar a mucha gente inocente en ese lugar sin ningún miramiento. Los hijos del trueno, Juan y Jacob. Otro le dijo a Jesús, no, nada de esto te acontezca cuando Jesús anunció su muerte. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Esa misma noche lo estaba negando. No una vez, sino 3 veces. Es decir, el pecado es tan evidente en nuestra vida que no podemos negarlo. No necesitamos argumentar para decir que la humanidad es pecadora, sino que es evidente a través de que, como dice la última frase del versículo 12, todos pecamos. Todos pecamos. Esta verdad es atestiguada todos los días y a toda hora por la conducta de los seres humanos, ¿no es verdad? Todos los días. Entonces el problema del hombre y el fracaso del hombre no es que fracasó en su plan para hacer un emprendimiento que le satisfaciera, ¿cierto?, en los términos económicos. No es que fracasó en una u otra área de la vida. No, el hombre fracasó en el hecho de que, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracia. Ante este desolador panorama del fracaso de Adán y de todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en esta tierra, se contrapone un segundo hombre y aquí hay esperanza. El primer cuadro es terrible. El primer cuadro deja a la humanidad completamente bajo la muerte eterna, bajo la condenación y bajo el justo juicio de Dios. Todos, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que a todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay nada más que hacer. Ese es el desolador panorama que aparece aquí en el versículo 12. Sin embargo, este fracaso ante el mandato de Dios, la desobediencia y la rebelión de Adán, Dios respondió con la obediencia de su propio Hijo. En el consejo de la Trinidad, Dios le dijo al Hijo que fuera y redimiera a ese mismo hombre que había fracasado rotundamente al transgredir su justa ley. Y el Hijo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Miren la diferencia con Adán. El hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Y me agrada y me satisface hacer tu voluntad. De hecho, mi comida y mi bebida, dijo, es hacer tu voluntad. Al pecado de Adán respondió con justicia. Cuando el apóstol Pedro predicó su segundo sermón en el día de Pentecostés, dijo, ustedes mataron al justo y al autor de la vida. Así como Adán introdujo el pecado en el mundo, Cristo introdujo la justicia en el mundo. Y como Adán se rebeló contra el Señor, Cristo se sometió al Padre.
Este es el segundo Adán que triunfó sobre donde el primero fracasó. Esto nos lleva al segundo apartado del triunfo de Cristo. Si nos quedáramos en el primer cuadro solamente, no habría ninguna esperanza, ¿verdad? Solo esperaría muerte, juicio y condenación para toda la raza humana sin excepción. Sí, también para los más pequeños, así como para el más anciano. Pero donde el primer hombre fracasó, el segundo hombre triunfó. Adán se dio a la tentación en un hermoso huerto, no solo estéticamente maravilloso, sino lleno de todo lo necesario para la satisfacción plena del hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. En ese lugar fracasó. Cristo triunfó en un desierto espiritual, lleno de pecado y de maldad, bajo la corrupción y la alineación humana. Cristo triunfó en el desierto más terrible, donde hay sed de esa sed espiritual que no hay lugar en esta tierra del cual puede saciarse. Pero Él vino de la gloria y vino a un mundo lleno de maldad y de pecado y de corrupción y de caos. Y allí en ese lugar triunfó. Este es el contraste que el apóstol hace en nuestro texto de hoy. Cristo se nos da como una segunda cabeza federal. La cabeza federal del pacto incondicional. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin embargo, existe esta diferencia entre él y Adán. Adán era la cabeza de toda su simiente natural, pero Cristo es la cabeza de la simiente espiritual. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 53, el gran poema del siervo sufriente? 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, o Dios habla a través del profeta Isaías de una manera muy especial. Y dice, verá linaje, dice, en una parte. Verá linaje, ¿qué significa? Que verá su descendencia espiritual. Y se alegrará mi siervo justo. Y por eso mi siervo justo justificará a muchos. Y allí está refiriéndose a la descendencia espiritual. Entonces el Señor Jesucristo es la cabeza federal de la humanidad redimida. Todo lo que Cristo hizo, padeció. Entonces le es imputado a toda su descendencia espiritual. Y esto es lo más maravilloso. Está diciendo el texto bíblico, y la doctrina correcta está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, nosotros los creyentes, los que íbamos a creer, estábamos muriendo con Él. Y está diciendo que nosotros estábamos siendo sepultados juntamente con Él. Y está diciendo que nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Pero de quién es el triunfo? De ninguno de nosotros, de Cristo. Pero se hace nuestro por la fe. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. En el fondo, el Señor nos trata a nosotros como si fuésemos justos por su justicia. Como si nosotros mismos hubiéramos actuado como justos. Nunca lo hicimos, pero Cristo lo hizo y en Él lo hicimos nosotros. Como la desobediencia de Adán nos es imputada a nosotros para condenación a toda la raza humana, así también la obediencia de Cristo nos es imputada a nosotros para que su justicia nos justifique delante de Dios. De hecho, el paralelo se mantiene aún más allá. Porque así como la culpa de Adán nos es imputada antes que cometamos un pecado personal, porque fuimos engendrados en pecado, pero todavía no pecamos hasta un buen tiempo después, en ese proceso y en ese periodo, no obstante, la culpa nos es imputada en Adán. Sin embargo, la justicia de Cristo nos es imputada antes de que realicemos cualquier obediencia personal. ¿Entienden? No es que yo obedecí, por eso Cristo me salvó. No. Cristo me salvó, por eso obedecí.
Antes que nosotros hubiéramos obedecido, la obediencia de Cristo ya nos es imputada, cargada a nuestra cuenta. Ahora, esto es maravilloso. Esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que celebramos en la iglesia. No es mi triunfo, nunca será así, es el triunfo de Cristo. Hermano, no es tu triunfo. Nosotros lo único con lo que aportamos fue con nuestro fracaso. Pero el triunfo de Cristo nos colocó en Él como triunfadores. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, la justicia vino por un hombre, Cristo. Noten lo que el texto afirma para hablar del segundo Adán y su triunfo con consecuencias eternas. Repite esto: don, gracia, justificación, vida, justicia, justos. Voy a mencionar los textos en los que aparece para que ustedes lo vean después y lo revisen en su casa. Don, gracia, versículo 15. Justificación, versículo 16. Vida, justicia, versículo 17 y 18. Justos, versículo 19. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que todo lo que Adán hizo para, en el fondo, su desobediencia, destruyendo a la raza humana, Cristo hizo el reverso, revirtió las consecuencias de la caída del hombre. Es significativamente importante que recibimos más de lo que Cristo jamás, de lo que jamás perdimos en Adán. Eso es maravilloso. Noten algunas palabras que aparecen allí. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Miren las palabras que utiliza. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que recibimos en Cristo mucho más de lo que perdimos en Adán. Estar en Adán es estar condenado. Estar en Cristo es estar justificado. Estar en Adán es estar muertos. Estar en Cristo es tener vida. Ahora, puntualicemos algunas cosas para ir cerrando con esta exposición. Puntualicemos algunas cosas allí. ¿Cómo podemos ver a través de la Biblia que en efecto lo que ganamos en Cristo es mucho más que lo que perdimos en Adán? Primero, somos colocados en un estado más seguro que el que perdimos en Adán. Explico. Adán fue puesto en un estado de prueba para estar de pie o caer por su propia obediencia. Y a pesar de todas sus ventajas, cayó y se arruinó a sí mismo y a toda su posteridad. Pero nosotros los creyentes, cuando somos justificados, es en la justicia de Cristo. Somos dados a Él para que podamos ser guardados por su poder para salvación eterna. A ver si explico. Adán dependía de su obediencia para permanecer. Nosotros dependemos de la obediencia de Cristo para permanecer. Adán dependía de su propia justicia para permanecer. Nosotros dependemos de la justicia de Cristo para permanecer. ¿Entienden la diferencia? Es notable. Significa que así como Adán cayó, nosotros nunca caeremos. ¿Por qué? Porque se trata de Cristo y nosotros estamos en Él. Y Él ha declarado expresamente que nadie nos arrebatará jamás de sus manos, ¿cierto? Y es más, está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, esto es precioso. No se trata de mi obediencia, no se trata de mi piedad, no se trata de que yo soy mejor que otro creyente. No, olvidémonos de eso. Se trata de que Cristo es mejor que todos. El segundo Adán. Nuestra posición es mucho más firme que la de Adán. Y por eso ganamos mucho más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Segundo, somos hechos para poseer una justicia mejor que cualquier otra que pudiéramos haber heredado de Adán. Pensemos un poquito y hagamos ficción. Si Adán hubiera permanecido
y nosotros hubiésemos permanecido en Él y participado de su justicia para siempre, aún no hubiéramos tenido solamente la justicia de una criatura. ¿No es verdad? Porque Adán era eso, una criatura. Pero ahora en Cristo tendremos por toda eternidad la justicia de Dios. Jehová mismo es nuestra justicia. Ese es uno de los nombres que se da en el Antiguo Testamento a Dios, ¿cierto? Jehová, justicia nuestra. Y mientras que con la justicia de una criatura no podríamos haber reclamado nada, siendo solo siervos inútiles, con la justicia del Creador podemos reclamar sobre la base de la justicia de Él, así como de la misericordia, todas las excelencias del cielo. Hermanos, esto es precioso. De allí la importancia del Evangelio. El que no tiene el Evangelio en su vida no tiene absolutamente nada. Puede poseerlo todo en esta tierra y puede ser feliz en esta tierra. Sin embargo, es el hombre o la mujer más infeliz del mundo. Pero si está en Cristo, tiene la justicia de Cristo, está en una posición extraordinariamente maravillosa, mucho más firme, fuerte y permanente que la que Adán estuvo. Tercero, nuestra felicidad es infinitamente mayor, más allá de lo que podría haber sido si hubiéramos estado en Adán. La felicidad del cielo habría sido sin duda inconcebiblemente grande bajo cualquier circunstancia, pero, y aquí está el punto, ¿quién puede concebir qué suma recibirá de la consideración de ser objeto de la compra de la sangre del Redentor? Y el fruto de aquellos eternos consejos para los cuales toda la obra de redención fue planeada y ejecutada. Es decir, ¿cuál es la mayor felicidad? No solo que hayamos sido creados como Adán fue creado sin culpa y sin pecado, sino que fuimos regenerados y fuimos comprados con la sangre misma del Redentor. O sea, el valor de nuestra vida es superlativamente más importante en Cristo que en Adán. ¿Por qué? Porque costó la sangre preciosa del Dios Todopoderoso, hecho hombre. ¿Hay alguna felicidad más grande que esa? Apocalipsis capítulo 5 dice lo que significa eso para los que ya están en la gloria. Qué maravilloso. Y lloré yo mucho, dice Juan. Y uno de los ancianos me dijo, ya no llores. Mira, mira. Y uno se imagina apuntando, ¿cierto? Mira. Coloca la mirada allí. ¿Quién está allí? La raíz de David, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado que ha vencido. Ese es el triunfo de Cristo. Ha vencido, entonces no llores más. Tú que no tienes a Cristo todavía en tu vida, no llores más y mira a Cristo. El que vino para vencer, donde el hombre había fracasado. Y allí tienes todo lo que necesitas en Cristo y entonces te postrarás y dirás también como la multitud de criaturas celestiales y creyentes allí que están en la gloria frente al trono mirando al Señor Jesucristo. Y entonces dirás, tú nos redimiste de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Tú mereces toda la alabanza, la gloria, la honra. Y entonces, hermanos, nosotros podemos decir, lo pierdo todo en esta tierra, como lo dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo partiré allá. Y en el proceso no perdió nada, lo ganó todo. Y eso es lo que pasa. Nosotros partiremos sin nada en esta tierra, porque así va a ser en todos nosotros, y aún el hombre más rico del mundo. Pero la diferencia es que los que estamos en Cristo gozaremos del triunfo de Cristo por los siglos de los siglos. Donde nosotros fracasamos rotundamente, Cristo triunfó gloriosamente. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Pero sobre todo, gracias por mirarnos compasivamente.
pecado trajo la muerte trajo la condenación, y esa muerte y condenación pasó a todos los hombres. Eso es lo que ganamos en Adán, más bien lo que perdimos en Adán. Sin embargo, lo que ganamos en Cristo por su triunfo glorioso no tiene comparación. Señor, yo ruego que tú obres en el corazón de cada persona y puedas obrar especialmente en aquellos que no te conocen. Lo que dice tu palabra no es un juego, no es un sistema religioso que hay que imitar, es una persona que hay que admirar y delante de la cual postrarse y pedir que nos perdones para entonces tener una posición inigualable en la gloria. Señor, bendice a cada uno de los presentes. Oramos en el nombre de Jesús.